Cordial saludo. Mi nombre es Vivian Juliet Vargas Plazas, del curso de Introducción a la Regencia de Farmacia con el código 90015. Presente video corresponde a la postarea, la sustentación del proyecto. Dentro del curso de Introducción a la Regencia de Farmacia, en primera medida abarcamos el tema de la historia de los medicamentos. La historia de los medicamentos se remonta a tiempos ancestrales, cuando el hombre primitivo, aún sin tener conocimiento alguno de medicina y elaboración de fármacos, se las ingenió para determinar cómo algunas plantas o algunos elementos del entorno generaban cierto tipo de sanación o curación a diferentes molestias que presentaban en su cuerpo. De esta manera el hombre empezó a transcribir en manuscritos este tipo de recetas o rituales que realizaban para aliviar esas dolencias, para pasarlas pues de generación en generación. ¿Cómo evolucionó esta historia de los medicamentos? La historia de los medicamentos evolucionó a través de los estudios y los avances tecnológicos y se dividió en dos grandes ramas, como lo es la medicina tradicional y la medicina occidental. La medicina tradicional es la medicina elaborada a través de plantas o a través de animales o elementos minerales y a través de rituales, y es muy ligada a un tema cultural y étnico, ¿sí? Cada cultura y cada región tienen sus propias costumbres y utilizan este tipo de plantas o medicinas para ciertas dolencias a través de rituales o a través de terapias manuales. La medicina occidental es la medicina tradicional que conocemos hoy en día, que ha evolucionado a través de métodos científicos y a través de métodos tecnológicos, a través de los laboratorios que generan y elaboran fármacos estudiados a base de la ciencia. Esta primera etapa del curso de Introducción a la Regencia de Farmacia nos genera ciertas preguntas o interrogantes, como por ejemplo, ¿qué creo de las plantas medicinales? Considero que las plantas medicinales fueron un gran apoyo y han sido una gran ayuda para la humanidad, porque gracias a las plantas se aliviaron o generaron muchos beneficios para grandes enfermedades de la humanidad. Cuando no se contaba con grandes avances tecnológicos, las plantas sirvieron para aliviar muchísimas dolencias y todo se manejaba a través de las plantas. ¿Qué te parece la medicina tradicional? Pienso que la medicina tradicional también fue un gran aporte y gran ayuda para la humanidad, porque a través de esta se trataban todas las enfermedades que existieron en su momento. ¿Cómo calificaría la medicina occidental? La medicina occidental es un gran avance para la humanidad a través de la ciencia, a través de la tecnología, porque esta ha permitido ya de manera científica, con bases y con fundamentos, descubrir curas para enfermedades graves como el cáncer, como la diabetes. Se logró determinar operaciones, ha logrado abarcar grandes especialidades de la medicina. ¿Cómo debería ser mi aporte como regente de farmacia en lo asistencial? Considero que como regente de farmacia mi aporte debe ser muy responsable, porque tengo la obligación de encaminar a los usuarios, a los pacientes, para la responsabilidad del uso de sus medicamentos, cómo aportarle al usuario una buena manera de suministrar sus medicamentos y sus fármacos, y la manera de cómo dispensarlos y cómo organizarlos y almacenarlos de manera correcta. ¿Qué pienso como regente de farmacia? Considero como regente de farmacia que cualquier medicamento que sea bueno para nuestra salud debe ser bienvenido, sea el tradicional o sea el occidental. Aún hoy en día las medicinas tradicionales son de gran ayuda y siguen siendo muy utilizados en diferentes culturas para aliviar y brindar una mejor calidad de vida para las personas, y ya no de manera tan empírica, porque ya a través de la ciencia y la tecnología han hecho investigaciones para determinar las bondades y los beneficios que tienen muchísimas plantas y determinar cómo éstas nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Bueno, otro de los temas abarcados en el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia es la presentación y uso de los medicamentos más usados en la historia de la humanidad.
Los medicamentos todos tienen un principio activo, una opción terapéutica, una presentación, un modo de uso, una concentración y una vía de administración. El principio activo de los medicamentos es el ingrediente principal de un medicamento y es el responsable del efecto que se desea en el cuerpo. Dentro de su acción terapéutica nos explica los mecanismos de acción de la droga y el objetivo que tiene el medicamento en el tratamiento en nuestro cuerpo. La presentación del medicamento, hay muchísimas presentaciones dependiendo del medicamento, hay presentaciones en jarabes, tabletas, gotas, suspensiones, polvos, cremas, gel, inyecciones, etc. El modo de uso de un medicamento varía dependiendo el tiempo de administración del medicamento y la concentración o la dosificación que se le debe dar a cada paciente según su necesidad y según su condición. La concentración del medicamento es la cantidad de principio activo que contiene cada medicamento y la vía de administración varía dependiendo del medicamento. Hay medicamentos que se pueden administrar vía oral, vía intravenosa, intramuscular, tópica, vaginal, tópica, rectal, etc. Tenemos dentro de los principales medicamentos que ha utilizado la humanidad hasta hoy en día, tenemos el acetaminofén, que es un analgésico, ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, amoxicilina, antibiótico, acitromicina también es un antibiótico, antiinflamatorios como el naproxeno y el diclofenaco, vitamina C, antiparasitarios como la nitazoxanida, y bueno, hay muchísimos más, pero para el trabajo del momento de introducción a la regencia de la farmacia, escogí solamente esos que son como los más comunes. Dentro del contexto del regente de farmacia, tenemos un contexto administrativo, tenemos un contexto ético y tenemos un contexto asistencial. El contexto administrativo del regente de farmacia nos indica que este es el encargado de coordinar, dirigir, organizar y controlar los servicios relacionados con el área farmacéutica, ¿sí? De mantener el servicio de buena calidad, de buena manera, la organización de los medicamentos, la farmacia de cierta manera muy bien organizada. Dentro del contexto ético, para el regente de farmacia, tenemos que debe ser una persona idónea y apta para realizar esta labor. Debe brindarle a los usuarios o a los pacientes una buena condición, una buena atención, ser tolerante, ser comprensivo, brindarles seguridad de que van a estar bien atendidos y brindarles la tranquilidad de que sus tratamientos van a ser tratados en reserva. Dentro del contexto asistencial del regente de farmacia, este debe tener una atención idónea para el paciente desde un punto de vista profesional, por lo cual debe estar muy bien capacitado para saber cómo suministrar estos medicamentos y darle la información al paciente de cómo debe ser el uso, el almacenamiento de estos medicamentos. Otro de los temas abarcados en el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia nos indicaba que explicáramos cuáles son los valores que debemos adquirir y asumir como regentes de farmacia. Los principales valores que debemos adquirir para ser unos buenos profesionales en el área de regencia de farmacia son la integridad, la responsabilidad social, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad para poder generar un excelente servicio a los usuarios, a la comunidad, respetando y protegiendo sus derechos de confidencialidad para velar siempre por su bienestar. ¿Por qué es importante el conocimiento de la resolución 1403 del 2005 y el decreto 780 del 2016? La resolución 1403 del 2005 es muy importante porque entrega los aspectos administrativos y técnicos del servicio farmacéutico. De esta manera nos indica cuáles son los establecimientos que están vigilando y controlando estos servicios farmacéuticos, y los encargados de hacer esta vigilancia y este control es la Superintendencia Nacional de Salud. De igual manera, el decreto 780 del 2016 busca reglamentar los servicios farmacéuticos y custodiar este servicio que entregan este tipo de establecimientos con una prestación de servicio idónea para los usuarios y para la comunidad. Explique la clasificación de los establecimientos farmacéuticos.
Los establecimientos farmacéuticos se dividen en dos, mayoristas y minoristas. Dentro de los mayoristas encontramos los laboratorios, que es donde se elaboran, se diseñan, se formulan estos fármacos o medicamentos. Desde los principales laboratorios encontramos laboratorios Pfizer, Johnson, laboratorios Bayer, hay muchísimos más en todo el mundo. Las agencias especializadas son las encargadas del almacenamiento, comercialización y distribución de estos fármacos elaborados por estos laboratorios. Y los depósitos de droga, como su nombre lo indica, son encargados, son depósitos o son bodegas de almacenamiento de todos estos fármacos que posteriormente van a ser distribuidos. Dentro de los establecimientos minoristas encontramos las farmacias droguerías, que son establecimientos donde se comercializa, se dispensa y se fabrican algunas fórmulas magistrales de medicamentos. Y encontramos las droguerías, que son las encargadas de dispensación de diferentes medicamentos elaborados por los laboratorios. Define qué es un servicio farmacéutico y cuáles son los mínimos requisitos que debe cumplir para su funcionamiento según la normatividad. Según el decreto 2200 del 2015, el servicio farmacéutico es la asistencia de un paciente o a un grupo de pacientes por parte de un profesional en el área de farmacia. Este hace el seguimiento del tratamiento generado por el médico tratante al paciente. Los requisitos mínimos que debe tener el servicio farmacéutico es disponer de una infraestructura adecuada, contar con una dotación idónea para la práctica de este servicio y tener un recurso humano que garantice la buena atención a los usuarios. ¿Cómo contribuye el regente de farmacia en el uso racional del medicamento? El regente de farmacia es clave fundamental para el uso racional de ese medicamento, porque este es el encargado de dar la información al usuario sobre la dosificación, el uso y las contraindicaciones que le genera estos medicamentos para que éste sea usado de la manera correcta.